Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Jaime Maussan tenía razón, les digo. Y no es por andar de hablador, pero lo que les voy a contar es la pura verdad. Hace años, cuando yo era más joven y andaba de cazador por ahí, en la selva de Chiapas, pasó algo que hasta la fecha me quita el sueño. Éramos un grupo de 4, mi compadre Luis, su hermano Toño, un muchacho al que le decíamos el Chuy y yo. Íbamos tras un venado que habíamos herido con un tremendo impacto de bala. El animal corría como loco, sangrando, y nosotros detrás de él, metiéndonos cada vez más profundo en la selva. El caso es que el venado, ya medio muerto, se metió en una cueva que ni siquiera sabíamos que existía. Estaba bien escondida, llena de enredaderas y raíces que parecían querer taparla del mundo. Nos miramos entre nosotros dudando si entrar o no, porque la verdad es que la cueva daba mala espina. Pero Toño, que era el más valiente, o el más terco, dijo: ¿qué le tenemos que temer, si solo es un venado y una cueva? Además, ya llevamos todo el día caminando. No vamos a regresar con las manos vacías. Así que entramos. La cueva era oscura y húmeda, y el aire olía raro, como a tierra mojada mezclada con algo más, algo metálico, como cuando te cortas y huele a sangre vieja. Encendimos unas lámparas que traíamos y avanzamos con cuidado. No sé cuánto tiempo caminamos, pero, de repente, la cueva se abrió y nos encontramos en un lugar que nos dejó a todos con la boca abierta. Eran unas ruinas mayas, pero no como las que ves en las fotos o en los tours. Estas estaban completamente cubiertas de raíces y musgo, como si la selva misma las hubiera tragado. Había piedras talladas con figuras raras, como de seres que no parecían humanos, y símbolos que ninguno de nosotros podía entender. En el centro de todo, iluminado por un haz de luz que se colaba por una grieta en el techo, había algo que nos dejó helados. Era un cadáver, pero no como cualquier cadáver. Estaba momificado, pero no parecía humano. Tenía la cabeza alargada, como esos dibujos de extraterrestres que salen en la tele, y en lugar de 5 dedos, solo tenía 3 en cada mano. La piel era grisácea, casi como de piedra, pero con un brillo raro, como si estuviera cubierta de un polvo que reflejaba la luz. Nos quedamos mirándolo un buen rato, sin decir nada. Hasta el Chuy, que siempre era el más hablador, se quedó callado. Fue Toño quien rompió el silencio. ¿Qué diablos es esto? Nadie supo qué responder. Luis, que era el más religioso, se persignó y dijo: esto no es de Dios, mejor vámonos de aquí. Pero Toño, como siempre, tenía otras ideas. No sean cobardes, nos dijo. Esto vale una fortuna. Podemos venderlo y dejar de andar cazando venados como unos pobres. Se acercó al cadáver y lo tocó. En ese momento todos escuchamos algo que nos heló la sangre. El cadáver emitió un sonido. No era un gemido ni un grito, sino algo más profundo, como un rugido gutural que salía de adentro, como si algo en ese cuerpo todavía estuviera vivo. Toño saltó hacia atrás, pálido como un muerto, y todos nos quedamos paralizados. El Chuy fue el primero en reaccionar. «Salgamos de aquí, carajo». Pero Toño, terco como era, no quiso irse. «Es solo un ruido, no se asusten», dijo, aunque se notaba que él también estaba asustado. «Esto nos va a hacer ricos. No podemos dejarlo aquí». Así que, contra mi mejor juicio, decidimos llevarnos el cadáver. Lo envolvimos en una manta que traía Luis y lo cargamos entre todos. Pero cuando salimos de la cueva, nos encontramos con algo que nos dejó aún más espantados. El venado que habíamos estado persiguiendo estaba ahí, tirado en el suelo, muerto. Pero no era una muerte normal. Sus ojos estaban completamente negros.
como si alguien los hubiera llenado de tinta, y su boca estaba abierta en un grito silencioso, como si hubiera visto algo tan horrible que lo mató del susto. Toño se rió nerviosamente y dijo: «No pasa nada, solo es un venado», pero yo no pude evitar sentir que algo malo iba a pasar, algo muy malo. Y así fue. De vuelta en el pueblo, las cosas parecían normales al principio. Llegamos de noche, para que nadie nos viera cargando aquel bulto raro. Toño insistió en que guardáramos el secreto. «Esto vale mucho dinero», nos dijo. «No podemos andar contándole a todo el mundo. Solo hay que encontrar al comprador correcto». El caso es que no fue tan fácil como pensábamos. Toño empezó a preguntar discretamente entre la gente que conocía, gente que sabía de antigüedades y cosas raras. Pero nadie parecía interesado, o tal vez no creían lo que les decíamos. Pasaron los días y el cadáver seguía ahí, envuelto en la manta, en una esquina de la casa de Toño. Yo no quería saber nada de eso. Cada vez que pasaba por ahí, sentía un escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Era como si ese cadáver nos estuviera observando, aunque estuviera cubierto. Luis, mi compadre, estaba igual de asustado que yo. «Esto no está bien», me dijo una noche mientras tomábamos un café. «Esa cosa no es normal. Debemos devolverla a donde la encontramos». Pero Toño no quiso escuchar. «Ya estamos hasta aquí», dijo. «No podemos echarnos para atrás ahora». El Chuy, que era el más joven del grupo, parecía estar de acuerdo con Toño, pero se notaba que también estaba nervioso. Fue entonces cuando empezaron a pasar cosas raras. Una noche, el Chuy salió a caminar solo. Dijo que necesitaba aire, que no podía dormir. Al día siguiente, lo encontraron flotando en el río, cerca del puente. La gente del pueblo dijo que parecía haberse ahogado, pero el río no era profundo. Apenas le llegaba a la cintura a un hombre adulto. Cuando fuimos a ver el cuerpo, nos quedamos helados. El Chuy tenía los ojos completamente negros, igual que el venado que habíamos encontrado muerto afuera de la cueva. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, como si hubiera visto algo tan horrible que no pudo ni siquiera gritar. Toño trató de calmarnos. «Fue un accidente», dijo. El Chuy siempre fue medio distraído. Seguro se resbaló y se golpeó la cabeza. Pero yo no me lo creí. ¿Cómo podía ahogarse en un río tan poco profundo? Y esos ojos no eran normales. Luis estaba desesperado. «Esto es una maldición», me dijo. «Ese cadáver nos está matando, tenemos que devolverlo». Pero Toño se negó. «No podemos echarnos para atrás ahora», insistió. El Chuy tuvo un accidente, nada más. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Una tarde, Luis y yo estábamos en su casa, hablando de lo que íbamos a hacer. De repente escuchamos un grito afuera. Salimos corriendo y vimos a Toño parado en medio de la calle, mirando al cielo. «¿Qué pasa?», le grité. Pero él no respondió. Solo señaló hacia arriba, con los ojos desorbitados. Miré hacia donde señalaba, pero no vi nada. El cielo estaba despejado, sin una sola nube. «Toño, ¿qué ves?», le pregunté, pero él no me contestó. De repente empezó a correr hacia el cerro, como si algo lo estuviera persiguiendo. Luis y yo lo seguimos, pero Toño corría como un loco, saltando piedras y esquivando árboles. No sé de dónde sacaba tanta fuerza. Cuando finalmente lo alcanzamos, estaba al borde de un acantilado mirando hacia el vacío. «Toño, no», le grité, pero fue demasiado tarde. Él se volteó hacia nosotros con una sonrisa que no le cuadraba en la cara y dijo: «Él no está muerto, solo espera». Y luego saltó. No pudimos hacer nada para detenerlo. Corrimos al borde del acantilado y lo vimos abajo, destrozado contra las rocas. Pero lo más espantoso fue su rostro. Aunque su cuerpo estaba hecho pedazos, su cara tenía una sonrisa tranquila, como si estuviera en paz. Luis y yo nos miramos, sin saber qué decir. Sabíamos que no había sido un accidente. Algo había hecho que Toño saltara. Algo que no podíamos ver ni entender. Regresamos al pueblo en silencio,
con el corazón encogido. Los días siguientes fueron de sufrimiento y llanto. Toño había dejado 3 niños desamparados y una viuda que lloraba a cántaros. Después de que las cosas se calmaron un poco, Luis acudió a mí y lo primero que dijo al verme fue: «Tenemos que devolverlo. Si no, vamos a terminar como ellos». Pero no fue tan fácil. Al día siguiente, fuimos a la casa de Toño, que en paz descanse, a buscar el cadáver. Lo encontramos en la misma esquina, envuelto en la manta. Pero cuando la abrimos, nos llevamos otra sorpresa. El cadáver ya no estaba igual. Tenía los ojos abiertos, brillando con un resplandor sobrenatural, y su boca torcida en una sonrisa que parecía burlarse de nosotros. Luis gritó y retrocedió, pero yo me quedé paralizado, mirando fijamente aquella cosa. «Tenemos que devolverlo», repetí, pero mi voz sonaba débil, como si ni yo mismo me lo creyera. Para ese entonces, el chisme ya había corrido por todo el pueblo. Decían que Luis y yo escondíamos algo muy valioso, algo que no queríamos compartir con nadie. Al principio, fueron puros ladronzuelos de poca monta, teporochos que se la vivían con el tonallán en la mano. Esos que le dicen escuadrones de la muerte, porque nomás andaban buscando en qué gastarse la miseria que conseguían. Intentaron meterse a la cabaña varias veces, pero nosotros ya estábamos listos. No nos quedó de otra más que disparar para los cielos para espantarlos, y con eso bastó. Pero, en vez de calmarlos, la cosa se puso peor. La gente empezó a preguntarse qué defendíamos con tanto empeño, qué era tan importante como para jugarnos el pellejo. Y ya saben cómo es la gente de pueblo, siempre con la oreja pegada al chisme, siempre queriendo saber lo que no le importa. Y así, los rumores crecieron. Primero eran solo habladurías, pero luego se convirtieron en amenazas. Al principio fueron puras notas en la puerta. «Sabemos lo que tienes, más te vale compartir, no podrás esconderlo por siempre». Luego ya no fueron notas, fueron gritos en la madrugada, piedras contra la ventana, sombras entre los árboles. Luis y yo dormíamos con las escopetas cargadas, porque sabíamos que tarde o temprano alguien iba a venir por nosotros. Y así fue. Una noche, cuando la luna estaba escondida detrás de las nubes, nos cayeron encima. No eran teporochos esta vez, no eran curiosos con miedo, eran cazadores de verdad, hombres de esos que se dedican a buscar lo que no deben encontrar. Nos agarraron desprevenidos. Yo estaba en la parte de atrás acomodando unas cosas, cuando escuché un golpe seco en la puerta. Luis ni tuvo chance de reaccionar, lo agarraron primero. 3 cabrones lo tumbaron al suelo y empezaron a darle con todo. Yo quise ir por la escopeta, pero antes de que pudiera hacer algo, sentí un madrazo en la nuca que me apagó las luces. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, con un sabor a sangre en la boca y un dolor en todo el cuerpo que me hacía querer gritar. Luis estaba a un lado mío, escupiendo sangre, con la cara hinchada y el ojo cerrado como si le hubieran metido una piedra en la cara. Los tipos ya estaban dentro de la cabaña, revisándolo todo, tirando cosas, buscando. Uno de ellos, un grandulón con una cicatriz en la ceja, nos miró desde arriba y escupió cerca de mi cara. «¿Dónde está?», dijo con una voz ronca, como si hubiera estado fumando desde que nació. Luis no respondió, solo lo miró con odio. Otro de los hombres, un flaco con la nariz chueca, se agachó y le metió un puñetazo en el estómago. Luis se dobló de dolor. «No te hagas el valiente, cabrón. Sabemos que tienen algo y lo queremos». Yo me quedé callado, no porque quisiera, sino porque no tenía fuerzas para hablar. Nomás sentía la sangre caliente escurriendo por mi frente. Entonces escuché que alguien gritó desde la parte de atrás de la cabaña. «¡Aquí está!». El grandulón y el de la nariz chueca se olvidaron de nosotros y fueron corriendo. Yo apenas si me pude arrastrar un poco para ver qué estaba pasando. Uno de los tipos había abierto la trampa donde lo teníamos guardado. Ahí estaba, el cuerpo de esa cosa, tieso, con la piel ceniza y los ojos hundidos. A pesar del tiempo, todavía se veía como si pudiera despertarse en cualquier momento.
Los hombres se quedaron mirándolo en silencio por un rato. Luego, el grandulón sonrió. «Nos vamos a volver ricos». Entre todos lo sacaron de la cabaña. No supe a dónde se lo llevaron, pero cuando nos dejaron ahí, golpeados y adoloridos, supe que todo estaba por ponerse peor. En un principio nos sentimos asaltados, pues al parecer había sido en vano la muerte de nuestros compas. Pero a la larga, nos dimos cuenta de que fue un alivio ya no contar con el cadáver. No lo dijimos en su momento, pero Luis y yo nunca dormimos tranquilos mientras esa cosa estuvo con nosotros. Siempre sentíamos que alguien nos miraba, aunque estuviéramos solos, y aunque sabíamos que era puro miedo, nunca nos animamos a volver a destaparlo. Mejor que se lo llevaran, mejor que la maldición fuera para otros. Pero lo que pasó después nos dejó en claro que esa cosa no era normal. Los nuevos dueños del cadáver no tardaron en caer, uno por uno, igual que el Chuyito y el Toño. Las muertes fueron raras, demasiado absurdas para ser coincidencia. El primero fue el flaco, el de la nariz chueca. Decía que iba a vender el cadáver en la ciudad, que había gente que pagaba buen dinero por cosas raras, pero antes de que pudiera hacer el trato, algo le pasó en la carretera. Iba solo, de noche, en su camioneta, cuando un perro flaco y negro se le cruzó de repente. Intentó frenar, pero el volante se trabó, como si alguien más lo estuviera sosteniendo. Se estampó contra un árbol y la camioneta se incendió en segundos. Lo raro es que cuando los rescatistas llegaron, encontraron su cuerpo intacto en el asiento del copiloto. Claro, está de más decir que estaba muerto, pero el cadáver que llevaba en la caja había desaparecido. El segundo en caer fue el grandulón, el de la cicatriz en la ceja. Después de la muerte del flaco, no quiso saber nada del cadáver. Dijo que mejor lo quemaban, que seguro era cosa del diablo. Una noche, él y otro de sus compinches llevaron el cuerpo a un terreno baldío y le prendieron fuego. Se quedaron viendo cómo las llamas consumían la manta, pero justo cuando parecía que el fuego lo había reducido a cenizas, el viento cambió y el humo se les vino encima. El compinche logró salir corriendo, pero el grandulón se quedó paralizado, como si algo lo estuviera agarrando. Lo encontraron al día siguiente, con la piel negra como carbón, pero no por el fuego, sino como si algo lo hubiera chupado por dentro, como una fruta seca. El tercero fue el compinche que había escapado del humo. Fue el que nos terminó contando lo que pasó, aunque para ese entonces ya estaba bien asustado. Decía que el cadáver nunca se quemó de verdad, que lo que ardió fue la manta, pero la piel de la cosa seguía intacta debajo. Dijo que desde esa noche empezó a ver sombras en su cuarto, que escuchaba una voz susurrándole en el oído. Quiso deshacerse del cuerpo. Lo llevó hasta una barranca y lo aventó con todo y costales. Pensó que con eso ya estaba libre, pero esa misma madrugada su mujer lo encontró muerto en la sala, con los ojos abiertos y la boca torcida en un grito mudo. A su lado, sobre la mesa, estaba el cadáver, envuelto en una manta nueva. El último en caer fue el que más me impresionó. Uno de ellos, que no recordaba el día que nos golpearon. El chico intentó enterrarlo en un lugar remoto, bien profundo, con cal y todo para que no quedara rastro. Lo hizo con sus propias manos, pala en mano, sudando como nunca. Dijo a su esposa que, cuando terminó, sintió un alivio enorme, como si al fin se hubiera librado de una carga. Pero en la misma noche, un árbol cayó sobre su cabaña. Nadie entendía cómo, porque no había tormenta ni vientos fuertes. Solo él murió. El árbol lo aplastó mientras dormía. Cuando los vecinos fueron a revisar, encontraron la cabaña hecha pedazos, el cuerpo del hombre bajo las vigas rotas. Pero lo peor no fue eso. El cadáver estaba de vuelta en su hogar. Ahí, en medio de la sala destruida, envuelto en la misma manta con la que lo habíamos encontrado Luis y yo, como si nunca se hubiera movido. La gente se reunió. Nadie quería tocarlo, pero todos querían ver. Y fue entonces que un valiente, o más bien un imprudente, se atrevió a abrir la manta. Nadie esperaba lo que vimos.
Los ojos del cadáver estaban abiertos, brillaban en rojo, como brasas vivas en la oscuridad. No eran ojos humanos, parecían dos carbones ardiendo, con una luz que no se apagaba. Y su mano tiesa apuntaba hacia el cielo. Fue ahí cuando todos entendimos que esa cosa no era de este mundo. Ya no quisimos saber más, no quisimos investigar, no quisimos descubrir por qué seguía volviendo, por qué no quería ser enterrado, por qué no se descomponía. Con ayuda del pueblo, regresamos el cadáver a donde lo encontramos. No hicimos rezos, no dejamos cruces ni velas, solo lo pusimos ahí, en su lugar, con la misma manta, y tapamos la entrada con piedras y tierra. Desde ese día nadie ha vuelto a hablar de eso. Nadie ha regresado a esas ruinas. Luis y yo hicimos un pacto de nunca más ir a husmear donde no nos llaman. Porque si algo aprendimos con todo esto, es que no se debe jugar con lo que no se entiende. Aquellas ruinas estaban ocultas por una razón, y ese cadáver no era de este mundo. Maussan tenía razón, él sabe que estos seres existen.